más grande del cuerpo. ¿Está ubicado dónde? Nada más que Pocondo derecho, epigastrio, parte de la fosa del flanco y que derecho. tiene múltiples funciones. Se han descrito más de 500 funciones del hígado. ¿Quién me menciona algunas, por ejemplo? Síntesis de proteínas, A ver, levanta la mano. Como un bichito primario, levanta la mano. síntesis de proteínas, síntesis de líquidos, ¿Qué proteína sintetiza? la hemoglobina, ¿La hemoglobina la sintetiza el hígado? No. Leíste rápido. Leíste la rápido la síntesis de definitiva, líquidos sería la... pero no las detallaste. ¿Qué más? ¿Qué otra proteína? No recuerdo todas, pero recuerdo más la lipoproteína que vendría siendo la de baja densidad y la de alta densidad. Pero vamos a partir del error que él cometió. Dijo que en el hígado se sintetiza hemoglobina. ¿Qué cosa es la hemoglobina? Me equivoqué, pero la hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno. Que transporta oxígeno. ¿Y dónde se produce? Si no se produce en el hígado, ¿dónde? No recuerdo. No sabe. Bueno, déjame decirle que en el hígado sí se produce hemoglobina, pero en la etapa embrionaria, la hematopoiesis comienza inicialmente a nivel del saco uterino. En las primeras células comienza la formación de los vasos sanguíneos y las que quedan en el interior comienzan a ser las primeras células de la sangre. Eso en los primeros 15 días, después de formado el embrión, los primeros 15 días. A partir de ahí comienza el hígado, el primer órgano hematopoyético que comienza a formar sangre. Después pasa el vaso y ya en etapas más avanzadas del periodo embrionario comienza en la médula ósea. Cuando nacemos, todos los huesos del cuerpo producen, hasta los huesos planos, producen sangre. A medida que vamos creciendo, sobre todo en la primera infancia, a los 5 años, pues comienza la osificación y solamente ya, cuando llegamos a la etapa adulta, solamente quedan como productores de sangre los huesos del esqueleto axial. O sea, estamos hablando de las costillas, las vértebras, la epífisis, los huesos largos y los huesos de la cadera, ¿no? En determinadas patologías hematológicas se produce sobre todo cuando hay una invasión de células malignas de la médula ósea, o hay una mielofibrosis, una fibrosis de la médula ósea que impide la hematopoiesis normal, puede producirse la llamada metaplasia mieloide, que es que los órganos estos, el vaso, el hígado, que en algún momento del periodo embrionario tuvieron actividad hematopoyética, la vuelven a recuperar y comienzan a producir nuevamente elementos formes de la sangre. Pero eso es un proceso patológico donde se le llama metaplasia mieloide. Pero sí puede producirse, pero no es lo común. Ya que lo dijiste, comentando el error, vamos a darle ese dato curioso. Dijeron por acá que la albúmina, ¿verdad? ¿Qué es la albúmina? Una proteína importante porque se encarga. Es una proteína importante porque primeramente es importante para transportar los fármacos. Ajá. ¿Qué más? También. Hormonas. Es la principal proteína del endoplasma y es la principal proteína que produce el hígado, ¿no? ¿Cuál otra proteína produce el hígado que es importante? La globulina. ¿Sí? También produce ciertos factores de coagulación. Produce todos los factores de la coagulación excepto uno, el factor 3. Es el único que va a estar a nivel de los tejidos, ¿no? Pero todos los factores de la coagulación se producen en el hígado. Por eso es tan importante. Pero además de los factores de la coagulación, se producen también los anticoagulantes naturales. Por eso es que cuando hay un paciente con una cirrosis hepática, que el hígado está, que no produce ya actividad, generalmente los pacientes no sangran mucho, porque hay un equilibrio. Ni se producen factores de la coagulación, pero tampoco se producen anticoagulantes. Por eso el paciente no sangra, a no ser que tenga varices esofágicas, que es por otro mecanismo que ya explicamos en la clase anterior. A los que no vinieron, revisen por qué se produce el mecanismo de las varices esofágicas,
que puede llevar al sangrado. Pero los factores de la coagulación, en caso de que haya un trastorno hepático, se van a producir en menor escala, pero no va a haber mucho sangramiento por esa causa. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque los médicos generalmente acostumbramos a mandar seguidas transfusiones de plasma cuando a veces no es necesario. Pero bueno, ya eso lo verán más adelante en la carrera. ¿Qué otra proteína produce el hígado? Proteína. ¿Qué más? Además de la síntesis de proteína, me decía ahorita que lo había leído, síntesis de proteína, síntesis de qué más? De lípido. Síntesis de lípido. ¿Qué lípido? Los de alta densidad y baja densidad. Los de alta densidad. ¿Cuáles son los? ¿Cuáles uno y cuáles otros? El de alta densidad es el HDL y el de baja es el LDL. ¿Cuál es el que dicen el colesterol humano? El LDL baja. Y el HDL, el bueno. ¿Por qué? ¿Por qué Porque es bueno y por qué es malo? uno ayuda a eliminar acompaña a otro tipo de lípidos para ser expulsados más fácilmente. Esos detallitos siempre tienen que profundizar por qué es bueno, por qué es malo. Siempre hay que tenerle, la curiosidad tiene que llamarle a ustedes. Además de la síntesis de proteína y de lípidos, ¿qué más otra función tiene el hígado? Adelante. ¿Qué otra función? Conoce. Levanta. Almacenamiento de la glucosa. Sí, tiene una amplia variedad de funciones metabólicas. Es imposible reflejarlas ahí, por eso dije que más de 500 funciones, pero entre las funciones metabólicas está fundamentalmente un sitio importante de almacenamiento de glucosa, el proceso metabólico para la producción de energía del cuerpo. ¿Qué otra función metabólica realiza? Metabolismo de carbohidratos. Bueno, el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas y de los lípidos, todo se metaboliza y acuérdense que es el laboratorio del cuerpo. Todo lo que los nutrientes que se absorben del tubo digestivo, acuérdense que por la circulación va directo al hígado en vez de pasar a la circulación general. Ahí se produce todo el metabolismo de los mismos y después que pasa a la circulación sistémica. Pero ¿qué otro aspecto importante desde el punto de vista metabólico realiza el hígado? ¿Eh? No te entendí. Habla del cuarto. Yo que soy sordo, viejo, sordo. No recuerdo. Gluconeogénesis. Forma parte del metabolismo de los carbohidratos. ¿Qué es la gluconeogénesis? Neogénesis. Nueva formación de glucosa. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es? ¿Y a partir de qué? A partir del glucógeno que almacena. Si se produce a partir del glucógeno, es la glucogénesis es la formación de glucógeno. La glucogenólisis es la degradación de glucógeno para llevarlo otra vez a glucosa. Se almacena en forma de glucógeno, lo degrada y es la gluconeogénesis. ¿Qué es? Nueva formación de glucosa. ¿A partir de qué se forma? Eso, a partir de lípidos, incluso hasta de proteínas. Cuando nosotros queremos bajar de peso, que no comemos carbohidratos, hacemos dieta keto, la llamada keto, lo primero empezamos a hacer gluconeogénesis, obtener glucosa, energía, a partir de la grasa. Pero llega un momento que si la grasa se acaba, adelante, comenzamos a degradar las proteínas. Y entonces ahí donde entramos podemos llegar hasta la carencia. Es la formación de glucosa a partir de elementos no de simple glúcido. Efectivamente, todos los medicamentos, toxinas, todo se metaboliza en el hígado y ahí él va a seleccionar lo que es
útil para el organismo y lo que no es útil para el organismo. Y lo que no es útil, ¿por dónde lo elimina? Por la bilis. Sí. Por la bilis va el tubo digestivo y después ya saben a dónde va. ¿Y la bilis qué es? Ahí quería llegar. ¿Qué es la bilis? Degrada grasa. Esta no sé qué es, pero sé para qué sirve. Sé para qué sirve, pero no qué. No sé, degrada grasa. No. Diga con su propia palabra. ¿Qué es la bilis? Un desecho. Un ácido. Ajá, degrada grasas. Un producto que producto fundamental del hígado que se encarga, su función fundamental va a ser el metabolismo de las grasas a nivel del tubo digestivo. Pero por esa vía se eliminan la bilis, va a parar a la vesícula biliar, donde se va a almacenar, se va a concentrar, que después va a ir drenándose poco a poco por las vías biliares hacia el duodeno. Por ahí se eliminan también los desechos que van a ser eliminados normalmente y que pasan al tubo digestivo y forman parte de las heces fecales. ¿Qué pasa cuando se obstruye la vía de eliminación de la bilis? Ajá. La acumulación de la bilirrubina. ¿Qué cosa es la bilirrubina? Es un desecho. Es un desecho que se forma a partir de la degradación de los eritrocitos. Esa es la bilirrubina indirecta. Okay. Y cómo, a ver, acá hablaste de la degradación de los glóbulos rojos. ¿Cómo se produce eso? Porque se degrada la hemoglobina, se degrada del grupo N y no me recuerdo mucho, pero era así, creo. Y No traje, ni para cómo traje A mí me lo melearon. ¿Seguro? Porque me parece, da la impresión que es permanente. Cuando los eritrocitos cumplen su ciclo de vida, es decir, 120 días, pues ya se van a realizar o va a ser su ciclo de muerte celular, ¿no? Esto se realiza en el vaso y en la hemoglobina que se destruye en un momento forma, si no me equivoco, el hierro, y ese hierro obviamente se convierte para desintoxicarse, va a pasar al hígado para desintoxicar y eliminar eso, ¿no? Ahora este hierro es considerado la bilirrubina indirecta. Posteriormente puede ser prehepático, ¿no? Y el posthepático ya es la eliminación de la comida. Ok, vamos. La hemoglobina, como bien dijeron ustedes, está compuesta por dos partes, el grupo E y la globina. La globina es la parte proteica, que son las cadenas de aminoácidos. En la hemoglobina A tenemos la hemoglobina A, que es la del 97% que tenemos todos los seres humanos, 97%, lo que no tenemos es una hemoglobinopatía. Tenemos hemoglobina A, tenemos hemoglobina 2, un 2%, y todavía podemos tener un porcentaje aproximadamente de un... Oye, está siendo difícil borrarlo, pero fue idea mía. Un 1% de hemoglobina fetal que persiste todavía en el organismo. Eso es lo que normalmente tenemos. La diferencia entre ellos es los tipos de cadena. La hemoglobina A, bueno, la hemoglobina es una proteína compleja, tiene una estructura tetramérica. ¿Por qué tetramérica? Tiene dos cadenas alfa, la A, y dos cadenas beta, que se entrelazan entre ellas. La A2 va a tener dos cadenas alfa y dos cadenas
gamma. No, gamma, delta, gamma y delta son las que van a variar acá. Pero bueno, la A, que es la que tiene dos cadenas alfa, dos cadenas delta, que es la que más tenemos nosotros. Cada una molécula de hemoglobina tiene 4 átomos de hierro. Átomos de hierro. Cuando esto se desprende, el grupo E, que está acá, que tiene los 4 átomos de hierro, va a liberar estos 4 átomos de hierro y el restante se va a formar la biliverdina. Relación en sí. La globina se va a dividir en los aminoácidos. Se integran los diferentes aminoácidos, los aminoácidos pasan a la circulación y van a ser utilizados nuevamente en la síntesis de proteínas. ¿Qué cosa es una proteína? La unión De varios aminoácidos. de varios aminoácidos. ¿Cuántos? Si se unen dos aminoácidos, ¿qué forman? ¿Cómo se llama ese péptido? Se unen dos. Dipéptido. Si se unen tres, tripéptido. 4 tetrapéptidos. Hasta 10. Cuando llegan a 10 ya no se dice oligopéptido. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de bioquímica? Más ¿Verdad? o menos. Oligopéptido. Y por encima, y cuando son más de yo en la enseñanza mía hace muchos años eran 50 y polipéptidos eran a partir de 20, creo que era así. Pero bueno, revisen eso ustedes, porque ya recuerdan que ya yo estudié bioquímica hace más de 40 años. Lo que sí es que uno siempre tiene que recordar eso, esos son los detallitos. Cuando hablan de proteínas, parece que siempre es aminoácido. Pero bueno, se liberan y los aminoácidos van a ser utilizados. La biliverdina es la que se va a transformar en bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta, la que va a ir al hígado, cuando hay una destrucción masiva de glóbulos rojos, que son las llamadas anemias hemolíticas, se destruyen antes de tiempo, aumenta la bilirrubina indirecta y va a dar el líptero, que es el líptero característico de color amarillo ese de piel y mucosa. Esta bilirrubina indirecta va al hígado y ahí va a sufrir un proceso de conjugación. ¿Con qué? ¿Se acuerdan? Con el ácido glucurónico. Y se convierte en bilirrubina directa, que es la que se va a drenar por la bilis. Esta bilirrubina directa que se drena por la bilis llega al tubo digestivo y se convierte en estercobilinógeno, que es la que le da el color a las heces. El color ese amarillo ocre que tiene nuestra heces lo da precisamente el estercobilinógeno, que es de la bilirrubina directa. Parte de ese estercobilinógeno se reabsorbe por el tubo digestivo y pasa nuevamente a la circulación y se elimina por la vía urinaria. En algunos textos aparece como estercobilinógeno urinario o urobilinógeno, que es el que le da el color amarillo a nuestra orina. Fíjense, todo va a parar al color amarillo de toda la estructura del órgano. Bien, como explicó Baja ahorita, todo el mecanismo de la bilirrubina. Bueno, ahora sí ya estamos en condiciones de lo aquí al final nos hace como lo que de ver la clase. Un dolor de cabeza que vale $1.000.000 de pesos. Bueno, los objetivos de la clase de hoy. Igual, definición de la patología, la etiología, la patogenia, los cambios morfológicos y las características clínicas. Hoy vamos a hablar sobre hepatitis, vamos a hablar sobre la colestasis, que forma parte de los mecanismos de alteración del metabolismo de la bilirrubina, sobre todo de creación más que del metabolismo, la cirrosis hepática, la insuficiencia hepática. Acá, bueno, tienen ahí ya la diapositiva, yo se la mandé a su WhatsApp. Hubiera querido mandarla con más tiempo, pero de verdad que no tuve ni tiempo de terminar de preparar bien la clase.
El hígado, bueno, con las características que ya conocen, el órgano más grande del organismo, que tiene una gran masa de células, que tiene divisiones en segmentos, y esto va a estar fundamentalmente dado por los conductos biliares y los vasos hepáticos. Como es el laboratorio del organismo, pues está relacionado con todas las funciones metabólicas, con toda la homeostasis del organismo. Por tanto, cualquier alteración hepática pues se traduce en manifestaciones sistémicas. Todo el organismo va a estar afectado como consecuencia de eso. Al ser el hígado, el metabolismo, donde drena toda la sangre del tubo digestivo, entra sangre por las dos vías, la que proviene del tubo digestivo y la sistémica, pues va a ser muy susceptible a alteraciones tóxicas, infecciosas de cualquier índole. Por eso el hígado es uno de los órganos que más afecta en las enfermedades sistémicas del organismo, ¿no? Y cuando se enferma el hígado, pues su repercusión pues también va a afectar a todo el órgano, ¿no? Como bien dice ahí, tiene la enorme tarea de mantener la homeostasis del metabolismo corporal, o sea, el equilibrio interno, ¿no? Mantener el medio interno del organismo. Habíamos hablado ya de su función a nivel del metabolismo de los principios activos, carbohidratos, lípidos, proteínas, pero también vitaminas, minerales también van a ser metabolizados ahí. También tiene la función, como señala acá, de desintoxicar y excretar los productos de desechos, ¿no? Cuando hablamos de productos xenobióticos, son aquellos productos que el organismo no son necesarios para el organismo. O sea, que no cumplen ningún rol en el metabolismo, la función del organismo. Un ejemplo que es bastante común de productos xenobióticos que constantemente nos están entrando a nuestro organismo son los colorantes de muchas comidas, de las tortas, esos colorantes, esos colores. No son productos xenobióticos que nuestro organismo no los necesita, no los va a utilizar, y entonces el hígado trata de eliminar eso del organismo. Tenemos que tratar de evitar, porque aunque no se ha descubierto un mecanismo exacto de daño que es lo mismo, pero los colorantes no aportan nada al organismo. Si no aportan nada, deberíamos tratar de evitarlo lo más posible. Y hoy están no solamente en las tortas, ¿no? Que es donde más vemos los colores, pero en toda la chuchería, los caramelos y muchas cosas esas las que consumimos tienen bastante colorante. Entonces aquí la síntesis de proteína, de la que hablamos, la albúmina siempre está en primer orden porque es la que más produce el hígado, es la más frecuente proteína que hay en la sangre y es la que le provee a la sangre del poder oncótico de la albúmina. Por eso es tan deseada en la práctica clínica, sobre todo cuando los pacientes tienen pérdida de sangre. Cuando ponemos albúmina, pues evitamos tener que transfundir grandes volúmenes de sangre. ¿Por qué? Tengo un paciente que tiene una pérdida de sangre o de plasma y en vez de administrarle grandes cantidades de volúmenes de sangre, le pongo albúmina, un frasco de albúmina y es suficiente. Porque el mecanismo fisiológico, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando yo le pongo la albúmina, aumenta la presión oncótica de la sangre. ¿Sí? Sí, es la proteína que transporta en la sangre. Entonces, a ver, te pongo albúmina, aumento tu presión oncótica del plasma tuyo, sanguíneo. ¿Qué pasa? Si aumenta la presión oncótica del plasma, ¿qué pasa con los líquidos del cuerpo? ¿Cómo se mueven los líquidos de nuestro cuerpo? Ajá. ¿De dónde a dónde? Como nos movemos nosotros, de donde hay menos a donde hay más. Todos vamos a donde hay más. Me vengo a Bolivia porque aquí hay más plata que la que había en mi país de origen, por eso viene para acá. Todos nos movemos a donde hay más, ¿no?
vivía acá, me vine acá, porque acá hay más plata, ¿no? Eso es lo que dicen. Así se mueven los líquidos, siempre de donde hay menos a donde hay más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a hacer que se aumenta la presión osmótica, contenido vascular. Entonces, el líquido que hay dentro de la célula, intracelular, va a salir al espacio intersticial y del espacio intersticial va al volumen intravascular. Por eso es que utilizamos la albúmina como un como un elemento para evitar tener que administrarle grandes volúmenes de líquido a un paciente. Usted le pone albúmina y automáticamente las células del cuerpo comienzan a deshidratarse y a ir en sangre al sistema vascular. Aumenta el líquido del espacio intravascular, ¿no? Porque atrae el líquido del cuerpo. ¿Qué pasa en los síndromes nefróticos? ¿Ya dieron ese llamo? Todavía. Síndrome nefrótico, la característica fundamental es la pérdida de albúmina por la orina. Se va toda la albúmina por ahí. Entonces disminuye la presión osmótica del plasma porque se está perdiendo toda. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El plasma perdió la presión osmótica y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el plasma? El agua del plasma, el líquido del plasma, se va a los tejidos. Y por eso es que aparece que las personas se hinchan, aparecen con edema, porque tiró para atrás del espacio intravascular, se fue al espacio intersticial y del espacio intersticial se va dentro de la célula y aparecen los edemas. Los líquidos se mueven en dependencia, por eso la albúmina juega un papel fundamental en mantener la presión osmótica de nuestro plasma, y al mantener la presión osmótica del plasma regula la hemostasis del medio interno, que tiene que tener el equilibrio ese tanto en líquidos como en electrolitos, ¿no? La síntesis de los factores de la coagulación, fundamentalmente el fibrinógeno, que es una proteína que además es una reactante de fase aguda, que se altera cuando hay algún proceso infeccioso o inflamatorio en el organismo. ¿Saben lo que es la eritrosedimentación? ¿No eres del laboratorio? ¿Tú tienes formación de laboratorio? ¿Tienes alguna formación previa de salud? ¿Qué es? Una enfermedad ontológica. ¿Qué cosa es la eritrosedimentación? No han dado eso todavía. Es una prueba de laboratorio que también es una reactante de fase aguda que utilizamos mucho en laboratorios. El hemograma en algunos laboratorios privados por ahí lo incluyen como parte del hemograma, no forma parte del hemograma, pero en muchos lugares ya está. Pones el hemograma y ahí abajo te sale el eritro, que no forma parte. Es la velocidad, se llama velocidad de sedimentación globular o eritrosedimentación. Es la velocidad, te pone un tubo con una muestra de sangre y va a observar en qué tiempo demoró en sedimentarse los glóbulos rojos en una hora. A la hora usted lo mide, pones el timbre, a la hora baja y lo mide y lo lee, y entonces ya, la velocidad que tiene. Esa sedimentación de los glóbulos rojos se produce fundamentalmente por la acción del fibrinógeno. Por eso que cuando existe algún proceso infeccioso inflamatorio, se va a elevar tanto la eritrosedimentación como el fibrinógeno del organismo. Los factores de la coagulación, como les decía, todos se producen en el hígado. Pero hay un grupo de factores de la coagulación que requieren en su formación un proceso especial, porque necesitan de la acción de la vitamina K. Y estos son los factores 2, 7, 9 y 10. Son los factores de vitamina K dependientes. Pero cuando hay una hepatopatía y queremos saber si realmente el paciente tiene deficiencia de factores vitamina K dependientes, pues tenemos que valernos de los estudios de coagulación. Eso no sé si se lo hablarían cuando dieron la parte de los aquí, no dieron eso. Bueno, lo verán más adelante en hematología, cuando vienen conmigo hematología. Bueno, la síntesis de proteínas. ¿Dónde se sintetizan las proteínas en el cuerpo? Porque en todo nuestro cuerpo se sintetizan proteínas. Todas nuestras células del cuerpo sintetizan proteínas. ¿En qué estructura de la célula? ¿En qué estructura de la célula? ¿En qué organelo?
En los ribosomas. Los ribosomas, eso se produce la síntesis de proteínas. Los de ellos son más bien almacenamiento. La síntesis de lípidos, bueno, ahí están, ya saben todos los lípidos. El colesterol saben que es fundamental, no hay que cogerle miedo al colesterol, es necesario en el organismo porque forma parte de la membrana de todas las células del organismo, ¿no? El que más daño hace son los triglicéridos. Las funciones metabólicas, bueno, oxidaciones metabólicas, el metabolismo de los carbohidratos, de los aminoácidos, de los lípidos, la litogénesis, una característica que no quisiéramos tener, pero el hígado participa importantemente, que es formar cálculos. Participa en la formación de cálculos y de cristaloides, de cristales, ¿no? Cristalogénesis, que no cristaloides, cristalogénesis. La síntesis de urea, que es un producto de desecho del metabolismo de la bilirrubina, metabolismo de las hormonas, etc. Bueno, aquí está lo de la secreción de bilis y secreción de bilirrubina, que la separé, que es una de las funciones metabólicas, se la puse aparte, para que tenga, porque es uno de los aspectos fundamentales de las funciones del hígado. Otras funciones, ahí aparecen la de almacenamiento, la de mantenimiento del volumen plasmático y la concentración de electrolitos juega un papel importante en este mecanismo de la homeostasis del medio interno y el metabolismo de los medicamentos. Como les decía, el hígado es un órgano que es muy susceptible a cualquier proceso infeccioso, tóxico metabólico, se va a ver alterado. Y además muchas patologías que no tienen nada que ver con el hígado, pues pueden afectar el hígado. Por ejemplo, la más común es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca pues puede llevar a que vimos el caso de la clase del lunes, el caso práctico. Insuficiencia cardíaca, hablábamos de que está a la derecha, a la izquierda, varias formas de clasificarla, ¿no? Interógrada, retrógrada, aguda, crónica. Y eso es uno de los aspectos que yo les dije en clase, para los que no vinieron, que tienen que saber, dominar bien cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca y saber todas las clasificaciones posibles, porque eso es pregunta de examen de grado con bastante frecuencia. Y una de las complicaciones que más vamos a ver en la práctica clínica, insuficiencia cardíaca. O sea, háganse expertos en eso para que vean que van a entender todas las fisiopatologías de muchos otros procesos. Que la insuficiencia cardíaca, sobre todo del lado derecho, pues va a llevar a una contractura importante del hígado, el crecimiento importante del órgano por la congestión retrógrada. Por eso que la derecha, las cavidades derechas son las que reciben la sangre de la circulación sistémica. Cuando hay dificultad en ese sentido, pues todo hacia atrás se encharca y el hígado es uno de los más afectados. También se afecta en la diabetes. Pero nosotros los diabéticos usamos con bastante frecuencia con hígado graso, como parte del síndrome metabólico que tenemos. Aquí me ven yo soy un síndrome metabólico andante. Y bueno, y cualquier otra infección fuera del organismo, pues también fuera del hígado, también puede llevar a afectar al hígado como tal. Las clasificaciones de las enfermedades hepáticas pueden ser parenquimatosas, hepatobiliares y vasculares. Las parenquimatosas son las más frecuentes y ahí se incluye, por ejemplo, la hepatitis, ya sea aguda, ya sea crónica, la cirrosis, la enfermedad autoinmunitaria, el hígado graso no alcohólico, que es una de las patologías más frecuentes en la práctica médica actualmente. Bueno, las alteraciones hepáticas de origen infiltrativo, expansivo, que es cuando hay sobre todo tumores que crecen ahí in situ, porque la mayor parte de los tumores hepáticos son secundarios. El hígado es un órgano, como recibe la sangre de todo el organismo, es un sitio donde se asientan muchas metástasis de tumores de otras regiones del cuerpo, fundamentalmente la procedente del tubo digestivo y también de próstata, ¿no? Que son muy frecuentes ahí. Pero con el tubo digestivo, sobre todo colon, afecta bastante el hígado. Desde las hepatobiliares está fundamentalmente las obstrucciones de la vía biliar, la colangitis, la colecistitis, etc.
Las vasculares, bueno, todo lo que lleve a congestión vascular, a trombosis o obstrucciones de la circulación portal de la vena hepática, pues puede llevar incluso a malformaciones que puedan presentarse. Las hepatitis, que es donde nos vamos a centrar un poco más en la clase a partir de ahora, son un proceso inflamatorio del hígado. Se inflamó el tejido hepático, eso que sabemos de la hepatitis, ¿verdad? Estas pueden ser agudas y crónicas, ¿no? Agudas y crónicas. Las agudas, fundamentalmente, pueden ser por virus. Los virus que más producen hepatitis aguda son las hepatitis A, B y C, son las que más cuadros clínicos de hepatitis aguda podemos observar. También la hepatitis G, lo vamos a ver ahorita, pero bueno, las más comunes son esas. Pero también hay muchas hepatitis tóxicas o hepatitis autoinmunes, se pueden observar con bastante frecuencia. Cuando se produce hepatitis, uno ya sabe que produce un cortejo sintomático importante, caracterizado por un síndrome general, astenia, anorexia, pérdida de peso, decaimiento, pero y que va a ir acompañado casi siempre de ictericia, ¿no? La ictericia sobre todo es más frecuente en adultos, en niños es menos frecuente, la mayor parte de la hepatitis en niños casi no tienen ictericia. ¿Alguna vez tuvieron hepatitis cuando niños? Ninguno. ¿Qué edad tenías cuando tuviste hepatitis? 10 años. 10 años. ¿Y te pusiste amarillo? Sí. Pues casi nunca los niños hay ictero, ¿no? Pero sí hay manifestaciones, son muy sintomáticos. El ictero es más frecuente, aparece más frecuentemente en los adultos. Hay una elevación importante de las transaminasas y bueno, la bilirrubina siempre sube, sobre todo en niños, pero no se traduce clínicamente con ictero, como se ve. Las crónicas son aquellas hepatopatías, aquellas procesos inflamatorios que tienen más de 6 meses de duración, ¿no? Que pueden ser asintomáticas durante mucho tiempo y generalmente son las que más rápido, o sea, las que con mayor probabilidad llevan al desarrollo de cáncer, al hepatocarcinoma o al carcinoma hepatocelular, como también se le conoce, y sobre todo las que más desarrollan crónica son la hepatitis B y la hepatitis C. Hoy en día, la hepatitis C es un verdadero flagelo causante de muchas hepatocarcinomas que observamos hoy en día. La B está más controlada porque la mayoría de la población ya está inmunizada contra la hepatitis B. Ya forma parte de los esquemas de vacunación desde las primeras edades en toda la población. Y el que no, pues ya ha recibido, el que no la ha recibido de niño, pues ya la ha recibido. Es obligatoria para todo el personal de salud estar inmunizado contra la hepatitis B. Y esto bueno, ha hecho que haya mermado la frecuencia de aparición de hepatocarcinoma proveniente de esto. Otra característica que pueden diferenciar la aguda de la crónica, la duración, como ya dijimos, menos de 6 meses y más de 6 meses. Los síntomas de la aguda son más llamativos, la crónica puede ser indolente, asintomática durante mucho tiempo. La progresión, generalmente la aguda se resuelve. Y en el caso de la A, que bueno, que como vamos a ver, crea una inmunidad que una vez que te da una vez, ya no te vuelve a dar nunca más la hepatitis A. Y la crónica es la que lleva complicaciones serias, sobre todo al hepatocarcinoma. En el caso de los virus hepatotropos, que vamos a ver ahora más adelante, cuando hablamos de virus hepatotropos, estamos hablando de los virus que solamente afectan al hígado. Nada más, el único, o sea, podemos infectarlo con él, el único órgano donde ellos se van a ir a hacer daño es al hígado, a más ningún órgano del cuerpo. A diferencia de otros virus que pueden afectar, hablamos de los virus hepatotropos, que son los llamados del abecedario A, B, C, D, E, F. G, ya está la F, la G, ya están descritas por ahí, y hay otros virus que todavía no tienen letras, que están en estudio, que han sido estudiados, que ya han sido identificados. Ahora, los que son con vocales son los que
O sea, la A y la E son los que presentan hepatitis aguda. Y los que son con consonantes, B, C y D, son los que llevan a hepatitis crónica, de forma general. Como en todo proceso inflamatorio, hay una infiltración de células inmunes. Y lo que más abunda acá en las inflamaciones hepáticas son los linfocitos T. Hablando de inflamación, ¿qué cosa es la inflamación? Porque estamos hablando de hepatitis, estamos hablando de un proceso inflamatorio del hígado. ¿Qué cosa es la inflamación? Porque eso lo repetimos mucho y no sabemos cómo. Una respuesta inmunitaria. ¿De qué tipo? ¿Para defendernos? ¿Para qué? Es una respuesta de defensa. Y si esta es una respuesta de defensa, ¿por qué tomamos antiinflamatorios? Pero si la inflamación es una respuesta de defensa del organismo. ¿Verdad? Nos defiende. Cuando hay inflamación, hay infiltración de las células leucocitarias. Esa es la inflamación, la respuesta del sistema inmune. ¿Para qué van a células inflamatorias ahí? A defendernos. Pero ¿por qué tomamos antiinflamatorios? ¿Por qué paramos eso si es tan bueno? Porque la inflamación es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque ese mecanismo también puede dañar. Ahí está la clave. Porque ese mecanismo produce daño también. Y si no se controla, pues puede provocar daño. A ver, para que se ubiquen, es un proceso inflamatorio donde ocurre lo mismo. Entra un organismo, entró el virus, al hígado. ¿No? Entró el virus al hígado. O cualquier elemento extraño a nuestro organismo. Rápidamente se activa el proceso inflamatorio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como dice él, todas las células inflamatorias van rápidamente a atacar. Todas no. La primera célula que viaja, ¿cuál es? Los neutrófilos. Esta primera línea de defensa, las células kamikaze, son las que van rápidamente a ir a combatir. ¿No? Junto con los neutrófilos, pues también van otros polimorfos nucleares, los eosinófilos, basófilos, que son en pequeña proporción y que tienen funciones específicas. Los eosinófilos nos van a defender fundamentalmente de los parásitos. Por eso los eosinófilos suben en las enfermedades parasitarias y en los procesos alérgicos. Y los basófilos en menor escala, sobre todo en los procesos alérgicos, cuando lo que ha entrado es lo que el organismo reconoce como un alergeno. Que el alergeno es cualquier elemento extraño para el organismo, pero que normalmente las personas que no somos alérgicas no las reconocemos como extrañas. Es una cosa inocua. Por ejemplo, el polen. Estamos respirando todo el mundo polen, pero el que tiene predisposición alérgica es el que va a reaccionar exageradamente y lo va a reaccionar igualito que esta reacción, la reacción inflamatoria de defensa. Viajan todas las células hacia el sitio de infección. Me entró por aquí el germen extraño. Por aquí, me entró. Por la piel, por ahí. Rápidamente todas las células inflamatorias van ahí. Como las células inflamatorias, ¿por dónde viajan? Por los vasos sanguíneos, ¿verdad? Reciben señales y automáticamente, que son las señales quimiotácticas, se produce la extravasación de estas células y viajan hacia el sitio de la infección. Se activa una serie de señales que son las que van a hacer que todas viajen hacia ese sitio, a través de la circulación. Por eso que la inflamación solamente se puede dar en sitios que están vascularizados. Si no hay vasos sanguíneos en el sitio, no se produce el proceso de inflamación. ¿Qué órganos o qué estructuras del órgano, del cuerpo, no tienen vasos sanguíneos? El periósteo sí es muy vascularizado, el hueso no, pero el periósteo sí. El cartílago, nuestros cartílagos no tienen vasos sanguíneos, por eso los cartílagos no se vascularizan. Otro elemento que tampoco tiene vascularización son las córneas.
porque hablamos de la queratitis, le ponemos el prefijo inflamación, pero la córnea no se inflama con este proceso inflamatorio, que es lo que llamamos realmente inflamación, porque no tiene vasos sanguíneos. Bueno, todas estas células van a ir y lo que van a hacer a luchar. ¿Se acuerdan cómo luchan los neutrófilos? Tienen varios mecanismos para luchar los neutrófilos. Fundamentalmente la fagocitosis, los gránulos que eliminan sustancias que van a producir trampas extracelulares donde van a atrapar al microorganismo, y también producen sustancias que producen como parálisis de esos elementos microorgánicos. Ahora, aquí se va a desarrollar un campo de batalla, ¿no? Entre estas, porque generalmente este microorganismo pues también va a desarrollar, se va a multiplicar, va a buscar la manera de, ya que entró, pues voy a luchar por un campo de batalla. En ese campo de batalla se van a producir lesiones en el tejido, que generalmente esas lesiones, pues, el organismo trata de subsanarlas, y en ese mecanismo de subsanación se pueden crear mecanismos de fibrosis u otros elementos que no van a dejar el tejido igual. Hablamos de inflamación aguda cuando el proceso está en plena campaña, o sea, la guerra, y ahí es donde aparecen los signos flogísticos de inflamación. ¿Cuáles son? Rubor. Calor. ¿Cuál? Calor. Calor. Tumor. Dolor. Y sí, pérdida de funcionamiento, ¿no? Incapacidad de funcionamiento. Eso es lo último que se agregó. ¿Por qué se produce el rubor? Porque aumenta la... No. Se produce vasodilatación para favorecer que la circulación. La traslación de los elementos formas de la sangre. Y entra también los glóbulos rojos. Exactamente. Por eso se trabaja. ¿Por qué se produce el calor? Por el aumento del metabolismo que se produce ahí, en ese sitio de campaña, el tumor fundamentalmente por la extravasación de líquido, la vasodilatación, y el dolor por ese aumento de volumen produce irritación de las fibras nerviosas y produce el dolor. Eso es muy visible cuando el proceso es superficial. Cuando es profundo, generalmente los signos flogísticos no lo ven. Cuando esto aparece, estamos hablando de inflamación aguda. ¿Cuándo decimos que la inflamación es crónica? Cuando no se logra vencer la aguda, se sigue la batalla campal y al mismo tiempo aparece la cicatrización. Cuando coexiste la cicatrización con la eliminación del agente agresor, o sea, la batalla campal y la cicatrización atrás, cuando las dos cosas coexisten, entonces hablamos de inflamación crónica. Eso sí lo vieron, esto está en el programa de patología 1, ¿verdad? Eso sí lo vieron. Eso sí tienen que saberlo, porque ese es el mecanismo fisiopatológico que le va a ayudar a explicar cualquier cosa cuando le pregunten y hablen de proceso inflamatorio. Entonces, bueno, las hepatopatías, o sea, trastornos hepáticos, generalmente llevan a lesiones, y estas lesiones pues se pueden traducir en necrosis celular, o sea, destrucción de los hepatocitos. Los virus hepatotropos afectan, invaden a los hepatocitos, pero ellos no destruyen los hepatocitos. Ellos sencillamente se alojan y se mudan. Son como los que invaden tierra aquí. ¿No? Llegaron, se plantaron y se metieron allí. Ellos no destruyen los hepatocitos. Ellos sencillamente lo que buscaron fue dónde meterse a vivir. ¿Quién destruye? El sistema inmune. Nuestro propio sistema inmune es el que va a ir allí a través de las células inflamatorias y va a formar el ataque, que somos nosotros que vamos para allá a sacar a los avasalladores,
y ahí se forma la guerra y somos los que destruimos entonces el terreno. Más o menos eso es lo que ocurre. Pero es el sistema inmune quien se encarga de provocar la destrucción, nuestro propio sistema de defensa. Por eso ahorita le decía que los antiinflamatorios, el proceso inflamatorio es un proceso de defensa, pero hay que controlarlo, porque si no lo controlamos, él puede llevar incluso hasta una respuesta sistémica del organismo y provocar síndrome de respuesta sistémica que puede llevar a la disfunción de los órganos, que es lo que pasa en los pacientes de terapia intensiva, y que comienza rápidamente el proceso inflamatorio a provocar el fallo multiórgano de los pacientes. Una característica que tiene el hígado es que se puede regenerar, eso lo conocemos todos, ¿no? La regeneración, pero la regeneración hepática no es uniforme, sobre todo cuando esta se produce a partir de un proceso inflamatorio previo, y esto puede llevar a pérdida de la arquitectura del tejido hepático fundamentalmente. Bueno, pues como decía, numerosos agentes pueden causar daño, no solamente virus, también el alcohol, fármacos, otros pueden llevar a introducir inflamación hepática. Veamos, ahora comencemos a ver rápidamente cuáles son estas hepatopatías. Comenzamos con la hepatitis, que ya sabemos que son procesos inflamatorios del hígado, que pueden ser infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas fundamentalmente por los virus hepatotropos, el A, la hepatitis A, el B, C, D y E, que son las que están ampliamente descritas ahora. Pero ya hay F y hay G descritas también. Utilizamos el término hepatitis aguda para referirnos a las hepatitis virales, a estas hepatitis causadas por estos virus hepatotropos. También se puede provocar por virus que no son los virus hepatotropos, son los virus de afectación sistémica, virus que pueden afectar cualquier estructura del organismo, pero que les dio la gana de llegar al hígado y también alojarse allí. Ahí está el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, que es un virus oblicuo, está ahí, lo estamos respirando todos, que normalmente convivimos con él hasta que vivimos bien, lo llevamos bien con el citomegalovirus hasta el día que nuestro sistema inmune se haga inmunodeprimido, ¿no? Adquirimos una inmunodepresión por X o Y razón, y el citomegalovirus, con el que siempre hemos vivido, es el que primero nos va a dañar. Y es por eso que es tan importante en los pacientes con VIH controlar las infecciones por citomegalovirus, porque puede llevarlos a la muerte. También están las hepatitis causadas por bacterias y por otros elementos, otros microorganismos. A estas hepatitis se le acostumbra a decir hepatitis reactivas. Cada vez que oigan el término de hepatitis aguda, acuérdense que estamos refiriendo siempre a las hepatitis virales por los virus hepatotropos, o sea, por los propios del hígado, no por la Epstein-Barr, no por el virus de la rubiola, sarampión, etc., que se pueden afectar. Están las hepatitis no infecciosas, fundamentalmente por medicamentos, por toxinas, como parte de la evolución de otras enfermedades sistémicas, por enfermedades metabólicas y autoinmunes del organismo se pueden producir estas hepatitis. La hepatitis viral aguda, ya sabemos que es la hepatitis producida por los virus hepatotropos del organismo A, B, C, D y E, siempre se va a caracterizar por provocar una necrosis aguda, una destrucción, una muerte de los hepatocitos, que va a ir acompañado de un proceso de inflamación, ¿no? Y este proceso de inflamación que se produce inicialmente por el reconocimiento de nuestro sistema inmune a la presencia de virus que no tienen que estar ahí en los hepatocitos, ¿no? Pero recuerden siempre que los hepatocitos son destruidos por nuestro propio sistema inmune, no por los virus que se alojaron ahí, ¿no? Ya esto lo vimos. Bueno, aquí tienen un cuadro donde hay unas características propias de cada virus, ¿no? El virus de la hepatitis A y el hepatitis E, o sea, los dos de vocales,
que son los que tienen manifestaciones agudas, siempre son manifestaciones agudas, son virus de transmisión fecal oral. O sea, son virus que se adquieren por la ingestión de alimentos contaminados fundamentalmente, o por la mala manipulación de los alimentos, porque no nos lavemos las manos, y que siempre van a estar contaminados porque el virus entra por la boca y se excreta por el ano. Entonces, cuando los alimentos, sobre todo las verduras, no están bien lavadas, pues puede llevar a la transmisión fecal oral. Y puede ser que se puedan provocar epidemias de estos dos tipos de hepatitis. El resto de las hepatitis, la transmisión fundamentalmente es por vía parenteral. La hepatitis adquiere gran relevancia, sobre todo las hepatitis, las que tienen repercusión crónica, como la B, la C, la D, porque ellas pueden llevar a fibrosis y también pueden evolucionar hacia el hepatocarcinoma, como habíamos señalado anteriormente. Bueno, ahí están los diferentes virus de la hepatitis. El virus de la hepatitis D casi nunca, no se estudia, no se identifica, no hay pruebas para identificar, porque el virus de la hepatitis B necesita de la presencia del virus de la hepatitis B para poder sobrevivir. Entonces, cada vez que estemos investigando el B, pues existe la probabilidad de que también haya D ahí. Y bueno, el tratamiento para uno pues, puede favorecer al otro, ¿no? Bueno, aquí hay un esquema. Lo que decía del virus A y el E, que son transmitidos generalmente por vía fecal oral. Ahí está un cuadro donde se grafica fundamentalmente la vía de transmisión y cómo nos podemos contaminar, ¿no? Y cómo podemos llevar el virus de un lado al otro. Y es como ya nosotros nos convertimos en reservorios del virus y lo vamos eliminando. El virus de la hepatitis B, particularmente, aunque no está aquí en esta diapositiva, pero el virus de la hepatitis B es un virus que es muy resistente fuera del organismo humano. A diferencia del VIH, que el VIH fuera del organismo humano rápidamente es eliminado, es degradado. El virus de la hepatitis B puede persistir hasta 7 días fuera del cuerpo humano. O sea, una persona, una mujer, vamos a suponer, una mujer que tenga el virus de hepatitis B en el cuerpo, tiene el virus en todos sus fluidos, incluyendo la sangre. Entonces, las almohadillas sanitarias de la menstruación de esa mujer, si no son debidamente eliminadas, pueden ser infectantes para todos los que se pongan en contacto con esas almohadillas sanitarias, incluyendo los recorredores del sur. Porque durante 7 días el virus está activo. Les pongo el ejemplo más típico, porque es una de las vías de diseminación importante del virus de la hepatitis B, ¿sí? Para adquirirlo. Pero con cualquier fluido del cuerpo puede estar hasta 7 días vivo. Bueno, como les decía, estas infecciones del virus de la hepatitis A y B, que tienen formas clínicas agudas por presentarse, generalmente muchas veces tienen infecciones subclínicas, no son muy manifiestas. Eso se ve fundamentalmente en niños. En la E tienen con mayor frecuencia desarrollo de hepatitis fulminante, que son hepatitis graves que pueden llevar a la insuficiencia hepática y a la muerte de los pacientes. El B, el C y el D, la vía de transmisión fundamental, como ya dijimos, es la vía parenteral. Los seres humanos somos los únicos elementos, seres vivos que actuamos como reservorios de estos virus. Ningún animal, somos nosotros los únicos que nos mantenemos como reservorios. Y lo vamos diseminando así. Por ejemplo, el B, que es fácil, le puse el ejemplo, almohadilla sanitaria de la mujer. Y lo vamos regando nuestros fluidos por ahí y podemos transmitirlo de esa manera. De todos ellos tienen una larga supervivencia fuera del organismo humano, pero ninguno más que el hepatitis B, ¿no?
Acá lo mismo que habíamos dicho, el A y el E dan manifestaciones de hepatitis aguda, mientras que el B, el C y el D, pues normalmente es de hepatitis de tipo crónico. Aquí también hay un cuadro, que son las características epidemiológicas de la hepatitis, donde está la edad de preferencia con la que afectan y las vías de transmisión, ¿no? Por ejemplo, la hepatitis A se ve fundamentalmente en personas, en niños y jóvenes. Es menos probable que aparezca en las personas adultas ya maduras, porque una vez que nos hemos puesto en contacto con el virus de la hepatitis A, creamos una inmunidad que nos permite no ponernos en contacto. Es posible que hayamos adquirido una cantidad pequeña de virus que no pudimos tener una infección subclínica, pero desarrollamos anticuerpos contra la hepatitis A y ya no nos va a dar jamás. Por ejemplo, a mí nunca me dio hepatitis A, nunca tuve hepatitis A, y cuando me estudié, pues tengo un título alto de anticuerpo antihepatitis A. Quiere decir que me puse en contacto con el virus. Me entró por aquí, por la boca. Pues algo que comí, pero nunca la tuve. Pero tengo títulos altos, quiere decir que me puse en contacto. Y pero nunca desarrollé la enfermedad. Por eso, quienes más la desarrollan son los jóvenes y los niños. La hepatitis B se transmite fundamentalmente por vía sexual, perinatal y, o sea, vía directa madre a hijo o parenteral. La vía de transfusión es una vía importante de transmisión de hepatitis B y C hoy en día. Y bueno, se ve sobre todo en adultos jóvenes, en los bebés porque la vía de transmisión directa, y fundamentalmente en las personas jóvenes y maduras porque son las personas que son sexualmente activas. Y entonces el sexo es una vía de transmisión importante en estos casos. Y la hepatitis D, igualito que la B, y bueno, la hepatitis C, la transmisión fundamentalmente es la parenteral. Hoy en día, los pacientes que son politransfundidos, sobre todo los pacientes renales crónicos que se hacen hemodiálisis, son una de las poblaciones, los hemofílicos, que reciben muchas transfusiones, son una de las poblaciones mayormente infectadas con hepatitis C. Acá hubo algo curioso, durante muchos años, yo estuve varios años, fui fundador y creador del Programa Nacional de Sangre de Bolivia. Durante muchos años observábamos que en Santa Cruz era muy alta la frecuencia con la que se reportaba hepatitis C en el país y coincidía cada vez con los brotes de dengue. Y siempre insistíamos y a los fabricantes y los importadores de reactivos para hepatitis C, nos ha descrito que la similitud estructural entre el virus de la hepatitis C y el virus del dengue, pues pudiera dar relaciones cruzadas en las pruebas. No, que eso no es posible, que eso. Pues mira, parece que sí. Durante mucho tiempo había mucha positividad de virus de hepatitis C acá en Santa Cruz. Y bueno, hasta que ya se adoptó la prueba de antigenemia, porque parece que lo que se detectaba en banco de sangre, normalmente detecta son pruebas indirectas. Lo que detecta son anticuerpos que el organismo ha reaccionado contra ese elemento. Se detectaban anticuerpos antihepatitis C. Bueno, ahora se hacen pruebas que además del anticuerpo detecta antígenos propios del virus y ha disminuido la frecuencia de positividad. Parece que sí realmente existía una reacción cruzada con el virus del dengue en aquella época. Ha disminuido bastante en Santa Cruz, casi no hay casos en el país. Todos los virus, independientemente de la vía de transmisión, afectan siempre a las células hepáticas, ya saben por qué mecanismo. Ellos no provocan daño, ellos sencillamente se alojan en el sistema inmune que va a ir a atacarlos y en ese ataque pues destruye las células hepáticas. Eso va a hacer que la célula hepática pues, pueda morir, se produce necrosis y después viene el proceso de cicatrización de este tejido como tal, ¿no? Entre más proceso inflamatorio haya, más invasión de células inflamatorias, pues eso va a dar lugar a que crezca el hígado y por eso la hepatomegalia se produce más en muchos de estos casos.
al diagnóstico de la hepatitis utilizamos las pruebas serológicas. La prueba serológica que nos va a determinar en qué momento de la infección puede tener el paciente en estos casos. Vamos a la hepatitis A. Rápidamente algunas características de la hepatitis A. Es la menos grave, tiene un periodo de incubación hasta de varias semanas, hasta de 6 semanas. La transmisión fecal oral, como habíamos visto anteriormente, y bueno, ya sabéis que existe una vacuna para la hepatitis A y están en el mercado y que bueno, además de que provoca inmunidad una vez que la adquiere. Pero para evitar que mucha población, sobre todo niños, se pongan la vacunación con la hepatitis A. Como les decía, los niños son menos frecuentes de que aparezca ístero, pero puede aparecer sobre pequeña, nos decía ahorita que él tuvo ístero cuando era, y si aparece en los niños no es tan intenso como cuando aparece en los adultos. Cuando la hepatitis A mantiene un cuadro de colestasis prolongada, que se llama hepatitis colestásica, esta generalmente es un cuadro infeccioso porque ha producido una inflamación. La inflamación pues se llegó a afectar las vías de drenaje de la bilis y produce esa obstrucción al flujo normal de la bilis y puede provocar la hepatitis colestásica. Ahí, cada vez que hay aumento de dificultad al flujo de la bilis, tanto en las vías intrahepáticas como extrahepáticas, este ístero va a variar en la tonalidad. Eso debieron haber dado en semiología. Aquí era el color verdínico, ¿no? Que ya no es el amarillo típico del ístero de la bilirrubina indirecta. En el caso de la B, bueno, como les decía, esta es una de las infecciones más frecuentes en el mundo, pero ha disminuido su repercusión a partir de la vacuna que existe para la hepatitis B. Diferentes vías de transmisión que tiene, y acuérdense que ella también puede dar hepatitis fulminante, pero lo peor que tiene es que evoluciona casi siempre a hepatitis crónica, 20 o 30 años después pues, puede debutar con una cirrosis o con una hepatocarcinoma. La hepatitis C hoy por hoy es el principal problema que tiene en la humanidad, causa muchas muertes y se considera hoy en día un importante carcinógeno porque es responsable de muchos casos de hepatocarcinoma, ¿no? Cuando el paciente tiene hepatitis C, sobre todo casi nunca hace cuadro agudo, pero cuando hace agudización de la hepatitis crónica, pues generalmente se va a acompañar de ictericia, hepatomegalia, puede haber incluso pielmomegalia y síntomas generales también. La D, como habíamos dicho, se transmite también por vía parenteral, pero necesita de la presencia del B para poder resistir. La E es la que también es de transmisión fecal oral, se presenta con gran frecuencia, con relativa frecuencia como hepatitis fulminante, ¿no? Que es una hepatitis que puede llegar a provocar la muerte, sobre todo cuando se presentan embarazadas. Generalmente se vuelve fatal durante el embarazo. La hepatitis autoinmune, se observa sobre todo más en mujeres. La característica que tiene es que todas las serologías de los virus son negativas. Hepatitis, todas las transaminasas, todo eso va a estar alterado, están diciendo que hay hepatitis. La ecografía, todo te dice que hay hepatomegalia, que está inflamado el hígado, pero no detectas infección. Pero casi siempre en estos pacientes vas a encontrar títulos altos de gamma-globulina en el individuo, autoanticuerpos, y casi siempre hay una enfermedad autoinmune de base, ya sea una artritis reumatoide, una artritis de Hashimoto, ese síndrome de Sjögren, la colitis ulcerativa, algo casi siempre hay. ¿Cuáles son los cambios morfológicos de la hepatitis como tal? En primer lugar, la infiltración inflamatoria, que ya sabemos qué cosa es infiltración inflamatoria. El acúmulo de células inflamatorias, fundamentalmente linfocitos. La necrosis hepatocelular, que puede ser local o difusa. La degeneración de los hepatocitos,
que generalmente va a ser las alteraciones morfológicas, la vaporización, la muerte de los mismos, que podemos ver la presencia de los cuerpos de Purkinje, que son los hepatocitos necróticos, la presencia de fibrosis, sobre todo en los casos crónicos, las alteraciones en cuanto a la arquitectura hepática y la colestasia, que acuérdense que es la acumulación de bilirrubina y otros pigmentos, sobre todo a nivel de las vías intrahepáticas y también a nivel del hepatocito en casos muy marcados. Está la esteatosis hepática, que es el hígado graso. Aquí tienen las tres alteraciones fundamentales: va a ser el cambio graso, el acúmulo de grasa en los tejidos, la hepatitis que se produce, que son las esteatohepatitis, la inflamación se produce por esto, y la fibrosis que la va a acompañar consecuentemente. Ahí tienen las características fundamentales de cada uno de estos aspectos. En nada del tiempo, pues ya estamos. Y bueno, aquí tienen las alteraciones morfológicas del hígado graso. Ambas formas, tanto la alcohólica como la no alcohólica, van a compartir características muy similares, ¿no? La acumulación de grasa, la inflamación, la presencia de necrosis, de fibrosis, son características comunes tanto de la hepatitis alcohólica como de la no alcohólica, ¿no? Los cuerpos de mayor y medio son formaciones citoplasmáticas eosinófilas. Eso podemos observar en la hepatitis alcohólica, menos frecuente en la hepatitis no alcohólica. También está la cirrosis hepática. Aquí la van a poder ver en la cirugía positiva. Aquí en los criterios de la Organización Mundial para definir cirrosis están claramente descritos para evitar que nos confundamos con una fibrosis hepática congénita, con una hiperplasia modular, etc. ¿Cuáles son los criterios que tenemos que tener? Las manifestaciones clínicas de una cirrosis generalmente ya sabemos que lleva a la insuficiencia hepática, lava tu mochila. que puede llevar a sangrado, etc. Más adelante aquí tienen los cambios a nivel cirrótico, cambios morfológicos, la fibrosis, los nódulos degenerativos, las alteraciones sobre todo de la arquitectura, la inflamación, la necrosis, la apoptosis, la colestasis, que también se ve en ellos, la atrofia y la regeneración de los hepatocitos y cambios sobre todo en los espacios de dice que sobre todo referente a la acumulación de colágeno en células inflamatorias. Cáncer hepático, también lo hago alguna mención. Generalmente hay varias formas de cáncer hepático, pero la forma más común es el carcinoma, el hepatocarcinoma, ¿no? Que es el que casi siempre se deriva de la hepatitis B y C hoy en día, ¿no? Unas características del hepatocarcinoma, y aquí tienen los cambios morfológicos de cada uno de ellos. La infiltración tumoral, la presencia de nódulos tumorales que pueden ser únicos o múltiples, la desorganización de la estructura, la presencia de hepatocitos cancerosos, que pueden ser, o sea, pleomórfico quiere decir de varias formas, ¿no? Hay un aumento de la actividad mitótica, observamos movimiento del paciente, hay una marcada necrosis tumoral, infiltración vascular, porque el tumor puede crecer hacia el interior de los vasos, eso facilita su diseminación o metástasis, y bueno, y puede dar lugar a la producción de marcadores bioquímicos, por eso, con el sospecho, siempre indicamos alfa-fetoproteínas en estos casos. Y insuficiencia hepática, pues finalmente acuérdense que la insuficiencia hepática es un trastorno no orgánico, sino funcional. Cualquier hepatopatía puede llevar a la insuficiencia hepática. Ahí van a tener también algunas de las características de la insuficiencia hepática desde el punto de vista morfológico. Y finalmente, la colestasis, que por lo que comenzamos hablando, es la acumulación. Aquí está el cuadro que explicábamos ahorita de la acción de los glóbulos rojos y cómo se produce hasta que se forma el urobilino como tal, ¿no? Las características de la colestasis, que pueden ser intrahepáticas o extrahepáticas, y bueno, desde el punto de vista anatomopatológico, acuérdense que hay degeneración, hay proliferación de los conductos biliares, que hacen buscando vías alternativas
como circulaciones colaterales, pero buscando conductos colaterales, la acumulación de los pigmentos celulares intracelulares, la fibrosis, la inflamación, etc. Hasta ahí